Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Pérez Alonso. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de la carrera de Ingeniero Forestal. Esta pertenece dentro de la División de Agronomía y hoy les voy a hablar de un tema sobre parcelas permanentes, el cual este tema está incluido en la materia de epidiometría. Bueno, para empezar, ¿qué son las parcelas permanentes de muestreo o PPM? Bueno, las parcelas permanentes de muestreo son instrumentos que nos ayudan a seguir el crecimiento y el rendimiento del bosque remanente, con la finalidad de obtener información esencial para después ser utilizada a la hora de tomar decisiones de ordenación forestal respecto a los ciclos de corta, diámetros mínimos de corta, volúmenes de corta y otros que estos hayan sido planteados en los planes de manejo forestal. ¿Dónde se deben instalar las PPM? Bueno, las parcelas permanentes de muestreo se deben instalar en las áreas de aprovechamiento anual de la superficie productiva de la concesión o la propiedad privada, respectivamente. Como se muestra en la imagen, se está instalando una parcela permanente en una selva. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de las parcelas permanentes? Bueno, su objetivo principal es conocer cómo es el comportamiento de los bosques cuando se hace una intervención. Es decir, cuando se hace un aprovechamiento de los recursos maderables, la extracción de madera o tratamientos silvícolas, que estos se llevan a cabo para redistribuir el incremento, mejorar la regeneración, reducir los daños e ir dejando los mejores árboles hasta una cosecha final. Bueno, ¿cuál es el tamaño y forma de las parcelas permanentes? Bueno, en cuestión de forma de las parcelas permanentes, se pueden tomar una forma cualquiera. Las más comunes son cuadradas y rectangulares, pero también hay veces que se utiliza circulares, triangulares o de cualquier otro tipo de forma. Ahora, ¿cuál es el tamaño de las parcelas? Bueno, si la concesión o la propiedad privada es menor de 20.000 hectáreas, las parcelas deben ser de 0.25 hectáreas o de 2.500 metros cuadrados. Pero si las concesiones o propiedades privadas son mayores a 20.000 hectáreas, las parcelas serán de 1 hectárea o 10.000 metros cuadrados. E igual puede ser de cualquier forma, ya sea circular, rectangular o cuadrada. Bueno, y ahora cuáles son los criterios a la hora de instalar una parcela permanente de muestreo. Existen dos criterios. El primer criterio nos dice que la superficie y el perímetro deben ser pequeños, porque a la hora de conocer cuáles son los árboles que están dentro de las parcelas, nos encontramos con árboles que están pegados a los límites de la parcela y se nos dificulta saber si entran o no entran dentro de la parcela. Entonces, entre menos perímetro y menos superficie esa complejidad no es tan alta y pues, prácticamente podemos conocer si el árbol entra o no entra dentro de la parcela. Bueno, el otro criterio es que el número de puntos de referencia o esquinas del sitio deben reducirse siempre y cuando este no suponga un inconveniente para su manejo. Es decir, que si para hacer el uso de las parcelas no es tan complicado y pues, no se requiere de esquinas porque la localización de los sitios o microparcelas no son complicadas, pues en este caso pues no es necesario tener esquinas. Pero si ya de por sí es complicado el manejar estas parcelas, es preferible tener esquinas pues para localizar y conocer mejor la parcela. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor forma para las parcelas permanentes? Bueno, eh, dado los criterios, la mejor forma que se adapta es una parcela circular, pero esta parcela circular tiene dos inconvenientes. El primero es que los límites de la parcela son complicados a la hora de establecerla y conforme el tamaño de la parcela aumenta, la dificultad de esta también aumenta aún más. El otro inconveniente es que tiene una única referencia y la localización se complica cuando se quiere hacer las mediciones pues, forestales.
Entonces, dados a esos dos inconvenientes que tienen las parcelas circulares, es como les mencioné hace rato, las parcelas más comunes de ver son cuadradas y rectangulares, y pues de hecho estas tienen dos beneficios o ventajas en comparación de la parcela circular. La ventaja es que los límites de las parcelas son fáciles de reconocer, pues porque son líneas rectas con ángulos de 90 grados, es decir, como se ve aquí en esta parcela, prácticamente está delimitado en forma cuadrada y pues prácticamente podemos conocer el, pues sí, los límites porque es una línea recta, por ejemplo que esta mide 100 metros y pues es fácil la localización de la parcela. Y además de que son sencillos de replantar con el empleo de brújulas y cintas métricas. Es decir, que si la quitamos y la queremos volver a poner, pues es fácil volver a establecerla, pues porque no son líneas rectas, no hay mucha complejidad en esto. Bueno, y la otra ventaja que tiene es que su localización posterior se ve facilitada al contar con cuatro puntos de referencia. Es prácticamente las esquinas de la parcela. Como por ejemplo del punto A al punto B son 20 metros y pues es fácil de localizar las esquinas, pues es mucho mejor las parcelas cuadradas. Bueno, el diseño muestra las parcelas permanentes se pueden distribuir al azar eh, por todo el bosque o en diseños aleatorios o de una forma sistemática. Pero se requiere estrictamente que sea una distribución aleatoria con la finalidad de conocer nuestros límites de confianza, que estos límites también a su vez nos van a ayudar a validar nuestras estimaciones dentro de las parcelas. Como se muestra aquí en la imagen, prácticamente esta parcela tiene un diseño de muestreo sistemático. Como se ven los cuadros rojos, pues eh, están distribuidos de forma sistemática, prácticamente son cuadrados y la separación pues es prácticamente entre un cuadrado rojo y otro cuadrado rojo es prácticamente lo mismo en todos. Bueno, ahora las ventajas de las parcelas permanentes. Bueno, las ventajas que tienen esta es que nos brindan información útil para monitorear cambios, así como podemos pronosticar cambios dentro del bosque. Además, este nos brinda información exacta sobre cuáles son los elementos que cambiaron en cuanto a su crecimiento. También podemos conocer la respuesta a actividades silvícolas, su rendimiento del bosque y pues además es un sistema de monitoreo muy importante para conocer más sobre el ambiente. Otra ventaja que tenemos sobre de las parcelas permanentes muestras es que podemos estimar el potencial de los sitios forestales, además de que nos proporciona datos sobre el efecto de la silvicultura en el crecimiento de especies comerciales, así como sobre las características físicas y químicas del suelo, y además de evaluar cambios a largo plazo en el sitio y su capacidad productiva, es decir, que podemos conocer cuál es la calidad del sitio, si es de muy buena producción, si es de mala producción, podemos conocer cuáles son las especies más abundantes dentro del bosque y cuáles son sus sucesoras, cuáles son las especies dominantes, codominantes, eh, suprimidas, todo eso, y además de poder conocer prácticamente en cierta área eh, cuánto, cuánto llovió a través del tiempo o a través de los años. Bueno, ahora, ¿cuáles son los datos indispensables a registrar en las parcelas? Primero, estas son mediciones forestales. El primero es el diámetro del fuste. Este se toma a lo que es a la altura de 1,30 m, es decir, que se toma desde la base hasta 1,30 m el diámetro del árbol. Este se puede tomar con una cinta diamétrica o con una forcícula, que son como unas pinzas que abrazan al árbol. La altura del fuste es prácticamente hasta desde el suelo hasta las primeras ramas. La altura comercial de este es igual desde el suelo hasta donde sea necesario cortar. No hay un límite. Bueno, al menos aquí en México los fustes se cortan en trozas de 2,50 metros.
cuál es la forma del fuste y la posición de la copa. También, así como se requiere en descripción del área de estudio. El primero es la ubicación del área de estudio, y este que preferentemente sea en coordenadas geográficas para cada parcela. Cuál es la altura sobre el nivel de mar, o sea, qué altura está establecida la parcela, la fisiografía y la hidrología, o sea, cuánto ha llovido en los años, cuál es la precipitación promedio dentro de ese sitio. También, además de conocer la edafología, cuál es el tipo de suelo que está presente en ese área, el tipo de vegetación y, como les dije hace rato, conocer también la especie más abundante dentro del bosque, los regímenes de precipitación y temperatura total y mensual, o sea, cuánto ha llovido a través de los meses, cuáles son las temperaturas medias y máximas en los meses, el tipo de clima según los mapas de la región, y además conocer si hay asentamientos humanos, y se tiene que hacer un croquis de la localización de las parcelas permanentes. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre las parcelas permanentes en el mundo. Bueno, estas parcelas permanentes se han empleado a través del mundo por ecólogos, biólogos y silvicultores en diversos tipos de bosques, con la finalidad de estudiar y conocer su funcionamiento y su composición de- del ecosistema forestal natural. También inclusive pues, de las plantaciones hechas por el hombre. Bueno, a finales de 1960, a través de una conferencia dada por las Naciones Unidas, se recomendó diseñar un sistema de monitoreo y valoración ambiental. Esta con la finalidad de producir información en distintos campos en ámbitos regionales y globales. 15 años después se crea el Sistema Global de Monitoreo Ambiental, el cual pertenece al Programa Ambiental de las Naciones Unidas, y a través de esta recomendación se incrementó el interés por estudiar más los sistemas forestales. 5 años después de que se crea el Sistema Global de Monitoreo, es decir, 1980, se empieza a desarrollar estudios en gran escala con la finalidad de conocer los patrones de distribución de especies, los patrones de establecimiento, de crecimiento y de mortalidad dentro de los ecosistemas forestales. Un ejemplo actual de una parcela permanente, esta fue establecida en la Universidad Tecnológica de Panamá en el 2020. Bueno, en la actualidad se existen 71 parcelas permanentes. La más actual es de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde dentro de esta parcela prácticamente los estudiantes pueden desarrollar sus actividades forestales, además de evaluar el bosque y conocer sus respuestas, conocer el establecimiento de especies, sus patrones de establecimiento, cuál es la especie más abundante. Estas parcelas o estos sitios de investigación forestal se encuentran prácticamente en América, África, Asia, Europa y Oceanía. Como se muestra en el mapa, estas son algunas parcelas en el mundo. Bueno, en las parcelas permanentes también existen guías para el establecimiento. En estas guías prácticamente pueden encontrar más información sobre lo que son las parcelas permanentes, los diseños de muestreo, sí, bueno, cuáles son las mediciones que son necesarias para tomar forma, tamaño, prácticamente un poquito de lo que estuve hablando. Y además de que no son solamente guías para bosques templados, sino que también existen guías para otros tipos de bosques, como son los bosques tropicales, es decir, selvas, o para manglares, que estos son otro un poquito más diferente a la hora de establecer un, este, un sistema de muestreo, una parcela permanente. Eh, por ejemplo, sobre una parcela permanente en selvas. Bueno,
Este es un ejemplo de parcela permanente en las selvas colombianas, donde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, o por sus siglas SINCHI, emprendió acciones para establecer una red de parcelas permanentes para el seguimiento y el monitoreo de los bosques amazónicos de Colombia, con el propósito de cuantificar y evaluar posibles efectos de cambio climático. Bueno, estas fueron instaladas para obtener información sobre la estructura y composición de los bosques amazónicos, además de evaluar la dinámica de dichos bosques a través del tiempo. Su objetivo principal que tiene esta red de parcelas es conocer y entender los mecanismos y factores que controlan el funcionamiento de los bosques, que promueven la diversidad y la dinámica de los bosques amazónicos. El establecimiento, bueno, en total se establecieron 31 parcelas de 100 por 100 metros o de 1 hectárea, donde el establecimiento sigue principios básicos de una buena accesibilidad y un buen estado de conservación del bosque. El establecimiento inicial de las parcelas se realizó con una brújula de precisión y un decámetro con los que se van demarcando los límites y pues, también realizando las correcciones correspondientes o necesarias. Bueno, entonces fueron parcelas de 100%, cada parcela se subdividió en subparcelas de 20 por 20, es decir, prácticamente todas estas subparcelas o microparcelas o estos cuadritos pequeños son de 20 por 20 cada uno. Estos se fueron delimitando con cuerdas de polipropileno y en cada esquina se enterró un tubo de PVC de pulgada y media y con una altura de 1 metro. Pero además de cada subparcela o microparcela de 20 por 20 se dividió en otra subparcela de 5 por 5. O sea, como se muestra aquí en la imagen, esta parcela de 5.1 que está, el límite lo tiene eh, más grande, está dividida en subparcelas de 5%, de 5 por 5, o sea, prácticamente esta mini, estas mini parcelas son de 5 por 5 metros. Y por último, los resultados de estas 31 parcelas que se establecieron o de la red de parcelas. Bueno, en total se tienen monitoreando 2.178 árboles correspondientes a 2.126 especies de 450 géneros y 107 familias. La parcela con mayor individuos fue la MO2 con 1.116 individuos. La que le sigue fue la CJ1 con 817 individuos. Y las parcelas con menor individuos fueron la WL1 con 430 y la F1 con 474 individuos. Además de eso, también existieron parcelas con más diversidad de especies, como fueron Tarapaca 4 con 328 especies, seguido de la CH1 con 299 especies, y por último las menos diversas fueron la F1 con 69 especies y la MA1 con 73 especies. Bueno, como se muestra aquí, prácticamente este es el cuadro donde están todas las parcelas, el año en que se inició el departamento y la localidad de dichas parcelas, junto con este cuadro donde se muestra cuáles fueron las parcelas con mayor número de árboles y el mayor número de especies. Como les mencioné hace rato, la MO2 fue la que presentó más número de árboles, junto con la MA1 también tuvo una buena cantidad de árboles. Otro ejemplo de parcelas permanentes es en las zonas áridas, donde la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o sea, la FAO, tiene el objetivo de establecer una red mundial de parcelas de muestreo sistemático con la finalidad de comprender las características y el estado de la salud de los ecosistemas forestales a nivel regional de biomas, y además tienen la
la intención de crear una plataforma web global donde estos datos forestales estén disponibles gratuitamente para todos y que se comparta libremente a nivel mundial. ¿Cuáles son los objetivos globales? Bueno, estos son otros objetivos que tienen. El objetivo es desarrollar un diseño de muestreo multifase y un protocolo de medición para evaluar los bosques, donde quieren cubrir aspectos que van desde parámetros básicos hasta dinámicos. Además de que los datos serán recolectados por organizadores asociados, autoridades locales y las comunidades siguiendo actividades de capacitación organizados por la GFS. Bueno, como les había mencionado, la GFS tiene la intención de crear una plataforma eh, web global para que todos los datos forestales sean gratuitos y se compartan libremente para todo el mundo. El otro objetivo que tienen es mejorar las estimaciones sobre los factores de emisión de gases de efecto invernadero para después ser enviados a la IPCC, que es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Bueno, ahora sí se viene lo que es la evaluación global de las zonas áridas. Bueno, para la evaluación global de las zonas áridas se utilizó un diseño de muestreo multiescala donde se llevó a cabo la primera fase de Global Drilllands Assessment, en las cuales se evaluaron 200.000 parcelas de muestreo en las regiones secas del mundo utilizando un software llamado Collect Here. Y como se muestra, prácticamente del Cold Hill se tuvo este mapa mundial donde las zonas rojas nos indica que son zonas hiperáridas, las zonas anaranjadas son zonas áridas, las zonas verdes son, perdón, las zonas amarillas son semiáridas y las zonas verdes son seco subhúmedo. A través del software se obtuvo esto y a través de los muestreos de las 200.000 parcelas en zonas áridas. Bueno, los bosques en las tierras secas. Bueno, actualmente se conoce muy poco sobre la distribución de los recursos forestales en las tierras secas. Por lo tanto, el cuantificar árboles, bosques y pastizales con la ayuda de datos de sensores remotos es un reto todavía por la escasez de vegetación. Y también, si se habla del cambio global, también es todavía un reto. Bueno, estas tierras fueron o son muy poco estudiadas, ya que carecen de una escasez de actividad biológica. Entonces, prácticamente las zonas áridas son todavía muy pocos estudiadas en la actualidad. Sí se tiene información, pero no tanto. Bueno, resultados y conclusiones. Resultados es que las parcelas permanentes en la actualidad son muy importantes a la hora de evaluar nuestros bosques. Es un sistema de monitoreo demasiado importante porque a través de este sistema de monitoreo podemos hacer un manejo sostenible para nuestros bosques. Es decir, que nosotros prácticamente podemos establecer, como lo mencioné hace rato, diámetros de cortas. Hasta que no llegue el árbol a tal diámetro de corta, prácticamente no se puede aprovechar de eso. Podemos tener prácticamente mucha información, hasta qué año se tiene el crecimiento total del árbol, igual cuál fue el mayor crecimiento de volumen de los árboles. Conclusiones, bueno, para mí las parcelas permanentes sí son muy importantes porque ya lo dije, es prácticamente un sistema de monitoreo que nos ayuda y que nos facilita a hacer un manejo sostenible para nuestros bosques. Es una forma de aprovechar los recursos naturales maderables, pero sin tampoco excedernos, respetando toda regla de orientación forestal. Y pues bueno, gracias, esto ha sido todo de mi parte, espero haya sido claro y espero que el tema también haya sido interesante. Bueno, gracias y hasta luego.